Muy bien, pues les doy la bienvenida tanto a nuestra invitada Cristina Rojas de España, eh, a todos nuestros amigos de México, a todos nuestros amigos de diferentes países que nos hacen favor de acompañarnos. Cristina Rojas Rodríguez es formadora vial, máster en PNL, creadora de Conduce tus emociones, el método para superar el miedo a conducir o amaxofobia. Te damos la bienvenida, Cristina. Los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, de verdad, por darme esta oportunidad de estar tan cerca, aunque estamos tan lejos, y espero que en este ratito que vamos a compartir juntos, pues podamos aprender los unos de otros. Yo voy a compartir mi experiencia, mi visión, y espero que os ayude muchísimo pues, con las personas que sufren el miedo a conducir. Si me permitís, comparto pantalla. Adelante. Muy bien. Hemos titulado pues este encuentro, las emociones en la conducción, cómo influyen en el miedo a conducir, porque aunque me voy a centrar sobre todo en el miedo como emoción y así es como yo lo trato, pues pienso que es muy importante todas las emociones a la hora de conducir. Y aunque me voy a enfocar en las personas que sufren miedo a conducir, pienso también que todas las emociones, tengamos miedo o no a la hora de conducir, son importantes para la realización de una conducción segura, porque no hay estadísticas, hay estudios que compartiré con vosotros, los 3 estudios principales en los que yo me baso para la información más objetiva, pero no se sabe a cierto punto cuántos accidentes hay detrás de a lo mejor el estrés, la depresión, la tristeza y otra serie de emociones que también nos puede afectar a cualquier conductor. O sea, no solo los que sufren miedo a conducir tienen una serie de características que les puede impedir afrontar diferentes situaciones, sino que todos, dependiendo de la situación personal que estemos, incluso pues hoy en día con la pandemia, tenemos que ser conscientes de cómo estamos conduciendo en todo momento y qué emociones son las que nos llevan a una determinada reacción, ¿no? Si yo me enfado, si yo increpo a otro conductor, cuál es la emoción que me está llevando a ese comportamiento y si podría ser una emoción o un comportamiento peligroso a la hora de compartir el espacio de las vías públicas con los demás conductores. Y bueno, como ya digo que me voy a centrar en el miedo a conducir, aún y así yo creo que el miedo muchas veces es un freno en nuestra vida. O sea, hay un miedo adaptativo, un miedo que nos invita a la supervivencia, que nos ha acompañado hasta el día de hoy, pero hay otro miedo que es más desadaptativo, que nos frena, y ya digo, no solo el miedo a conducir, sino pues el miedo a hablar en público, el miedo a exponernos, el miedo a decir lo que pensamos. Y me ha gustado esta imagen, ¿no? Como pues que el miedo puede ser un perfecto acompañante que nos ayuda a ser precavidos, a prevenir los posibles peligros que encontramos a la hora de conducir, pero que no tiene por qué ser un muro, un límite. ¿Qué vamos a ver hoy en esta masterclass? Bueno, voy a hacer un breve resumen sobre la amaxofobia. Veremos las emociones primarias y secundarias, cómo pueden influir en el miedo a conducir, cómo podemos aplicar la inteligencia emocional para ayudar nosotros como instructores a estas personas que se suben al vehículo con este temor, con este nerviosismo, con este malestar. El papel del instructor, cómo ser unos buenos acompañantes. Aquí va a tener mucho que ver pues la empatía, ¿no? El entender a esta persona que estamos acompañando en su proceso de aprendizaje y algunas técnicas de gestión emocional. Bueno, y esta soy yo. Virgilio me ha presentado muy bien, muy profesional, ¿no? Pero en realidad quería compartir con vosotros estas 3 fotos que determinan un poco mi proceso de haber llegado hasta aquí. Mi padre siempre ha conducido, yo siempre desde pequeñita he ido en coche, de hecho, pues la primera foto soy yo en el coche de mi padre. Y sí que es verdad que aunque nunca tuve un temor a conducir, porque lo había visto de manera muy natural,
tampoco me considero una conductora muy habilidosa. Incluso hoy en día hay alumnos o personas que me dicen, ostras, a ti te debe gustar muchísimo los coches y conducir, porque como soy profesora de autoescuela, y yo me quedo así un poco, digo, pues la verdad es que no, que me da un poquito igual. O sea, para mí el conducir es una herramienta muy útil que me permite llevar a mis hijos al colegio y es la manera en la que trabajo, pero más que conducir en sí, me gusta enseñar. Me gusta el proceso de aprendizaje de un alumno que viene sin conocer nada de la conducción y aprende la teoría y aprende la práctica, ¿no? Ese acompañamiento, ese crecimiento, ese pasito a pasito. Y, por supuesto, ahora mi devoción es poder ayudar a las personas que tienen miedo a conducir en el sentido de que hasta que no conocí a mi pareja, que es la última foto, no me di cuenta de lo que implicaba para una persona tener miedo a conducir en su día a día. Él llevaba 18 años sin conducir y bueno, ya nos conocíamos y demás, pero un día se decidió a buscar una autoescuela donde hacer clases de reciclaje. Y bueno, me explicó su historia, ¿no? Llevaba 18 años sin conducir, había tenido una mala experiencia y no había conducido más. En todos estos años, él trabaja a domicilio, pues se desplazaba en bus, en tren, en metro, lloviendo, con frío, con calor, teniendo un coche en su casa, porque tenía un coche que podría haber cogido en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos las clases de reciclaje, de conducción, pero bueno, después como seguimos conociéndonos, pues yo vi realmente lo que implicaba ese después de las clases y me di cuenta que pues muchas veces una persona que viene a hacer clases de reciclaje y que siente ese temor, con nosotros se siente muy seguro, muy segura, pero después tiene como que avanzar un nivel más y ese nivel más es el ir solo o sola sin el instructor al lado. Y no sé si a vosotros os habrá pasado de que tanto alumnos que aprenden a conducir o como personas que llevan muchos años sin conducir y hacen una serie de clases con nosotros, después, aún y así, no se atreven a dar el paso de conducir solos o solas. Entonces, aquí es cuando me di cuenta que mi base como formadora vial pues, era muy amplia y tenía una larga experiencia, pero a la hora de acompañar a las personas que tenían miedo a conducir, me faltaba un poquito más, ¿no? Había como ese paso, cómo podía yo ayudar a esa persona a empoderarla, a que se sintiera segura y bueno, y diera este paso de atreverse a afrontar esas situaciones que habíamos practicado previamente en la autoescuela, pero solo o sola, ¿vale? O primero acompañando a un familiar, después algún tramo con un vehículo de acompañamiento delante o detrás, bueno, pero que se fuera soltando de alguna manera. Hice mi primera formación sobre la maxofobia en el 2012, yo había empezado a trabajar en la autoescuela en el 2006 y hasta el 2012 no hice mi primera formación, incluso la palabra maxofobia fue una palabra que a mí misma me sorprendió, ¿no? Maxofobia, esto, esa palabra tan extraña que es. Y bueno, la formación fue a cargo de un psicólogo de Barcelona, que en el RAC, yo trabajo hasta ahora pues, en una autoescuela del RAC, pues nos hacían una formación de manera anual para adquirir conocimientos. Entonces, allí pues, nos dio una base para poder acompañar a la persona con más herramientas que no solo la conducción, que después os comentaré. En el 2014 volví a hacer otra formación sobre la maxofobia, esta más extensa, de la mano de Sebastián Sánchez, que creo que algunos lo conocéis o habéis escuchado hablar de él, y Josep Montaner. Aquí he buscado, bueno, este libro para mí es la Biblia, lo que pasa es que está en catalán y no sé si sería posible conseguirlo, porque de hecho yo pensaba que lo había perdido, lo estuve buscando para poderlo comprar y demás. Entonces, aquí pues vienen una serie de test para evaluar a la persona cuando tiene miedo a conducir, qué nivel de miedo a conducir tiene esa persona, y a partir de aquí, pues también crear una serie de técnicas y estrategias que la persona pueda implementar en su día a día y después podamos también poner en práctica en la conducción, ¿vale? Bueno, y a partir de
del 2014, que fue mi segunda formación sobre la maxofobia, empecé a interesarme pues en el mundo del desarrollo personal, del coaching, de la programación neurolingüística, de la inteligencia emocional. O sea, mi interés era conocer un gran abanico de herramientas que pudieran, o recursos, que pudiera de alguna manera enseñar o ayudar a estas personas, compartir con ellas, porque claro, el miedo es algo muy personal, cada uno lo vive de una manera diferente, ¿no? Y entonces, pues bueno, el tener un amplio abanico de herramientas y recursos me ha permitido, desde el 2012 hasta hoy en día, el poder adaptarme también con las personas con las que me voy encontrando. Y algo que os voy a decir es que he aprendido muchísimo más trabajando directamente con estas personas que todo lo que pueda venir en un libro, en el sentido de que el escuchar qué hay detrás del miedo a conducir, qué situación personal, qué te está implicando en tu vida. Y muchas cosas de las que sé y que voy a compartir hoy con vosotros es que me lo han dicho las personas directamente, ¿no? La verdad es que pues creé un grupo de Facebook en el que siempre he compartido mucho contenido y aquí la verdad es que las personas siempre han participado muchísimo de todas las partes del mundo y me han ayudado a entender, aparte de mi pareja, ¿no? Pues qué hay detrás de ese miedo, qué hay detrás, qué limitaciones, qué frenos, qué frustraciones, porque sí que es verdad que muchas personas necesitan conducir pues para trabajar, para llevar a los niños al colegio, para hacer las tareas diarias, pero también hay otras personas que aunque no lo necesitan, sienten como una insatisfacción de ¿por qué ellos sí y yo no? ¿O por qué mi vecina puede conducir sin problema y yo no? ¿No? Y es una espinita que tienen clavadas, o sea que no siempre es por necesidad, sino que muchas veces es como por autoafirmación y por sentirse autorrealizados o autorrealizadas. Voy pasando la imagen. Desarrollo personal, al fin y al cabo, pues es un proceso en el que una persona viene con un estado actual que quiere cambiar, que quiere transformar y entonces determinamos cuál es el estado deseado. En este caso, pues sería perder el miedo a conducir, conducir sin miedo, conducir tranquila, conducir relajado, conducir por donde quiera hacerlo. Y en este proceso, pues utilizamos la gestión emocional, mindfulness, que después os puedo hacer una pequeña explicación de qué trata esta técnica, pero que para mí es muy amplia y está hoy en día muy de moda, y la programación neurolingüística, que se basa en cómo los procesos mentales pueden ayudarnos a través del cuerpo y el lenguaje que utilizamos a transformar la manera en que vemos el mundo. Perder el miedo a conducir para mí es un proceso de aprendizaje y autodescubrimiento en el que la persona desarrolla sus propias capacidades y habilidades para conseguir su objetivo, transformándose en su mejor versión. O sea, de hecho, una persona que pierde el miedo a conducir es una persona que se aprende a autoconocerse, que descubre muchas cosas de ella misma o de él mismo, porque el miedo a conducir muchas veces es el resultado de cómo estoy gestionando otras áreas de mi vida. A lo mejor, pues, soy una persona que no me atrevo generalmente a dar pasos, a enfrentar situaciones, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia. A lo mejor soy una persona que tengo una baja autoestima. A lo mejor soy una persona que nunca sale de su zona de confort, que a lo largo de los años pues ha ido como empequeñeciendo en sus rutinas, ¿no? Y todo esto, pues bueno, ha aparecido en el miedo a conducir como podría haber aparecido en otra área de su vida que no se está gestionando como a lo mejor sería de la mejor manera posible. Y nosotros como instructores, ¿qué podemos hacer? Pues acompañar a esta persona desde esta zona en la que se siente segura, que muchas veces es una zona donde está evitando conducir, donde está evitando enfrentar situaciones, no me gusta la palabra enfrentar, está evitando afrontar situaciones, vías desconocidas, vías rápidas,
bueno, conducir con lluvia, con nieve, etcétera. ¿Qué pasa? Que si da un pasito hacia adelante, aparece el miedo. Entonces, bueno, pues el evitar, porque aparece el miedo, hace que no se muevan de aquí, ¿no? Están entre la zona de confort, la zona del miedo, donde no tienen suficiente confianza, donde siempre hay algo mejor que hacer que ir a la autoescuela o que hacer alguna práctica. Y bueno, donde van a estar muy, muy, muy afectados por la opinión de los demás. O sea, van a estar muy pendientes de los demás conductores, ¿vale? Esto es algo que siempre sale. Los demás conductores. Los demás conductores, hay conductores que realizan una conducción más segura, hay otros conductores que quizás no tanto, pero ellos se van a fijar o ellas se van a fijar en los conductores que cometen infracciones, en los conductores que le cierran el paso, en los conductores que a lo mejor le pitan o le increpan. O sea, su atención va a estar en evitar esas situaciones porque no se siente del todo seguros o seguras. ¿Qué podemos hacer nosotros? Acompañar a estas personas a que pasen de esta zona de miedo a la zona de aprendizaje, ¿no? Apoyo incondicional. Eso os lo voy a decir en diferentes momentos, que una persona que tiene miedo a conducir necesita apoyo incondicional. Incluso a mí a veces me hace gracia que me dicen, Cristina, si hago algo mal, tú dímelo, ¿eh? Tú dímelo. Y yo, perdona, pero tranquilo, tranquila, que me va a salir solo el corregirte o el decirte cuál es la mejor manera de reducir, de cambiar de marchas, de llegar a una rotonda o de tomar un carril de incorporación, de aceleración. O sea, eso me va a salir solo. Pero a veces se piensan que porque yo no les corrija es que no les quiero decir que no lo están haciendo bien. Y como muchos sabréis, realmente es que muchas personas no es problema de técnica de conducción, sino que son estas inseguridades las que les están frenando a la hora de atreverse a dar el siguiente paso. Y una vez que se atreven a dar el siguiente paso, pues bueno, llegarán más pasos, ¿no? Porque esto no se acaba aquí, sino que es una rueda, ¿eh? Es una rueda en la que, pues cuando enfrenten una situación, estacionar, ¿vale? Cuando estacionen y lo hagan varias veces y ya cojan confianza y demás, pues a lo mejor el siguiente nivel es conducir a un pueblo de al lado, una ciudad de al lado. Van a volver a pasar por estas 4 fases. O sea, ahora estacionar, ya me lo conozco, ya sé hacerlo, pero si tengo que ir al pueblo de al lado, va a aparecer de nuevo el miedo, porque es algo nuevo. Nosotros le vamos a acompañar, le vamos a reforzar, le vamos a dar seguridad para en la zona de aprendizaje y a base de repetir esa secuencia, volverán a estar en la zona de crecimiento. ¿Pero qué ocurre? Ay, que ahora quiero circular por una autopista autovía, ¿vale? Y entonces es algo progresivo y nosotros está muy bien que veamos en qué fase está esa persona, porque esa persona muchas veces dice, ostras, es que he dado un paso hacia atrás, es que ya controlaba los nervios o me sentía más seguro y ahora resulta que he intentado ir al pueblo del lado y lo he pasado muy mal. Oh, esto no es para mí, he dado un paso hacia atrás, nunca lo voy a poder superar, y aquí empiezan a ver los pensamientos negativos, ¿no? Pues no es un paso hacia atrás, es que estás subiendo un nivel, estás subiendo un peldaño, o yo a veces les digo es la siguiente pantalla del videojuego, ¿no? Por hacer un símil, ¿vale? O sea que esta imagen para mí ayuda muchísimo de manera visual. Significado de la palabra maxofobia, ya la sabéis todo, ¿no? Una palabra griega, amaxos carruaje, fobia, dios de terror, de miedo, phobos, y es un miedo intenso, persistente, desproporcionado. Mientras más interfiera en la vida de esa persona, más nivel de miedo a conducir tiene esa persona, de alguna manera, ¿no? O sea, ¿qué diferencia que sea una gran fobia de una pequeña fobia? Al final va a ser el nivel de interferencia en su vida. O sea, yo podría tener miedo a las tarántulas, pero fobia a las tarántulas, pero es algo que no interfiere en mi vida, porque en el lugar donde vivo, por suerte, no hay tarántulas, ¿no? Pero en cambio,
si yo necesito conducir sí o sí, si yo quiero hacerlo, ya digo, por esta autosatisfacción, y no lo estoy haciendo y está interfiriendo ya no solo en mi vida laboral, familiar, sino en mi autoestima, pues mientras más frustrante yo me sienta, mientras más incapacitada, pues más nivel de miedo a conducir estoy sintiendo. Para mí, los tres principales estudios en los que yo me baso para recoger los datos objetivos, el de Fundación MAFRE del 2005, creo que este también lo he visto en varias ponencias y en varios como de ejemplos y en artículos y demás. Aptitud, ¿vale? Hay un estudio súper interesante de la Fundación Aptitud sobre cómo afecta la ansiedad en la conducción. Este es el que más me gusta, ahora os explicaré por qué. Y hace 2 años el último que he conocido es el de la Fundación CEA. La Fundación CEA también es una fundación muy comprometida con la seguridad vial. De hecho, hasta que llegó la pandemia, ahora no sé cómo está, pero aquí en España realizaban cursos de amaxofobia gratuitos para las personas que habían tenido algún accidente de tráfico. Les daban una formación teórica para explicar a las personas pues qué era el miedo a conducir, cómo les afectaba y demás, y después tenían también una jornada de prácticas en un circuito cerrado, ¿vale? O sea, que era una formación gratuita, ya digo, no sé si este año con esto de la pandemia la habrán podido hacer, ¿vale? ¿Por qué el de actitud es el que me gusta más? Para mí es el más completo y además habla de ansiedad en la conducción. La ansiedad también es ansiedad y estrés, ¿vale? La ansiedad, o sea, el miedo es un miedo real, inmediato ante un peligro, ¿vale? O sea, tengo que salir, tengo que huir, tengo que luchar porque peligra mi vida aquí y ahora. En cambio, aunque el diccionario dice que el miedo pues, puede ser real o imaginario, en mis últimas formaciones, Rafael Vizquerra, que es un erudito de varios libros y formaciones sobre educación emocional, y dirige la cátedra de educación emocional en Barcelona, ¿vale? Hay diferencia entre el miedo, que sería la emoción hacia un peligro real, inminente hacia mi vida, y la ansiedad, que sería un peligro anticipatorio imaginario en este momento, ¿no? Ese, ¿y si pasa esto? ¿Y si tengo un accidente? ¿Y si se me cala el coche? ¿Y si no sé qué hacer? ¿No? Además, en actitud, ¿qué pasa? Que muchas veces las personas no saben si realmente lo que tienen es miedo a conducir. Por ejemplo, en los hombres quizás aparece más una emoción de es que no me gusta demasiado, es que siento nerviosismo, siento ansiedad, ¿vale? Pero en los hombres quizás no se den tanto cuenta de que lo que están sintiendo es miedo. Entonces, para mí, por eso el estudio de actitud es como mucho más amplio, porque no habla de miedo a conducir específicamente, sino que habla de ansiedad, ¿no? Ansiedad en el sentido de qué situaciones son las que generan malestar a los conductores. Incluso los participantes a los que le hicieron la encuesta es mucho más amplia que los de Fundación MAFRE y los de Fundación CEA. Fundación CEA es un estudio más reciente, ya digo, es de hace 2 años, pero aquí sí que fueron pocos participantes y fueron participantes que habían ido a sus cursos, ¿no? Entonces ya son personas pues, que habían tenido algún tipo de incidente con la conducción o que ya tenían muy claro que tenían miedo a conducir, ¿vale? Entonces, yo tengo los enlaces, si no los encontráis por Google y demás, después puedo pasaros los enlaces directamente a Virgilio y a Manuel. Vale, ¿y qué determinaron en estos estudios? En estos estudios, pues bueno, hombres o mujeres, ¿no? ¿Quién tiene más miedo a conducir o siempre genera un debate? Pues bien, en mi primer libro que tengo sobre mi primera formación de amaxofobia, este libro me pareció muy curioso porque hace poco lo revisé de nuevo
y determinaban que un 20% de las personas que sufrían amaxofobia eran hombres y un 80% eran mujeres, ¿vale? Pero esto, ya digo, fue en el 2014, este es del 2014. En el estudio tanto de MAPFRE como de Attitudes, un 40% hombres que sufren miedo a conducir, un 60% mujeres que sufren miedo a conducir, ¿vale? Miedo o algún tipo de ansiedad o malestar. Y en el estudio de Fundación CEA, pues 55% hombres, 65% mujeres. Aquí ya se acerca más. ¿Yo qué os puedo decir sobre esto? Que aunque yo en las redes siempre me he dirigido a mujeres, porque las mujeres, y voy a generalizar aquí, pero suelen tener más facilidad para reconocer sus emociones y para compartirlas. O sea, una mujer, ya digo, estoy generalizando, pero tiene esta facilidad natural de reconocer que siente y no le pasa nada, ¿vale? O sea, no le impide nada el compartir si siente miedo, si siente tristeza, si siente alegría, ¿vale? Entonces ya os digo, yo en estos años empecé a descubrir que aunque mi diálogo, ahora empiezo ya a ser más ambigua, pero me dirigía directamente a mujeres y aún así habían hombres que me escribían mails, que me escribían a través de las redes y bueno, y hombres que han hecho mi programa y mi curso, ¿vale? Entonces, incluso les hice una pequeña entrevista a 2 o 3 hombres del grupo de Facebook que me compartieran, ¿no? Claro, que cómo era ser hombre y tener miedo a conducir. Entonces, aquí, pues, bueno, en la conducción todavía hay una base un poco machista. De hecho, aquí en España, pues hasta los años 60, una mujer no podía aprender a conducir si no tenía el permiso de su marido, ¿no? Entonces, todas estas creencias quedan arraigadas de alguna manera. Y bueno, me compartieron y ya digo, muchos hombres más, que claro, es difícil reconocer que un hombre tiene miedo a conducir. O sea, ya una mujer se siente muchas veces incomprendida. Ay. Una mujer muchas veces se siente incomprendida, ¿no? Porque, bueno, desde fuera cuesta comprender el miedo que siente esta persona, cuesta mucho de ver, o sea, va, eso practicando y ya está. Bueno, esto cuando conduzcas más se te pasará. Muchas veces no es así, ¿no? Pero claro, tú imagínate un hombre que tenga que decir, no, es que a mí como hombre me da miedo a conducir, pues aún cuesta un poquito más de entender por el entorno. Entonces, bueno, pues hay muchos hombres que no lo reconocen o no lo van a llamar miedo, lo van a llamar malestar, ansiedad, estrés, ¿vale? Y poco a poco pues también van a ir dejando de conducir. Por eso os decía que el estudio de actitud me parecía muy, muy interesante en este aspecto. ¿Cuándo aparece el miedo a conducir? Pues diferentes situaciones, por ejemplo, pues con meteorología adversa, pues hay personas que no tienen ningún problema a la hora de conducir, pues días soleados y demás, pero con meteorología adversa, nieve, lluvia, niebla, pues lo pasan muy mal y evitan conducir. De noche, ¿vale? También hay muchas personas que evitan conducir de noche y realmente es que de noche vemos diferente, o sea, nuestra vista se tiene que acostumbrar. Y yo lo que también me he dado cuenta, y también hay estudios que refuerzan esto, es que con la edad somos más sensibles a los deslumbramientos y a las luces. Entonces, y bueno, yo normalmente llevo gafas y yo sí que me doy cuenta que ahora de noche pues soy un poco más sensible, me molestan más las luces de los demás vehículos. Entonces, esto hace bueno, que ya de por sí a una persona quizás no le guste el conducir de noche, pero que también a veces con la edad se va acentuando. ¿Qué otras situaciones? En atascos, con tráfico muy denso, muy intenso. Autopistas, autovías, o sea, en vías rápidas. Autopistas, autovías, yo me he encontrado casos en los que la persona tiene miedo a conducir porque no ha practicado en su proceso de aprendizaje este tipo de vías. Yo tengo la suerte, siempre les digo a mis alumnos,
que vivimos en una ciudad, pero vamos a examinarnos y a practicar a otra ciudad por la que vamos en autovía. Hacemos clases de 2 horas y 25 minutos es ida por un tramo de autovía y vuelta por un tramo de autovía. Y les digo que tienen mucha suerte porque practicamos todo tipo de situaciones que nos encontramos, ¿no? Pero que hacemos este tipo de vías rápidas y que en realidad es un aprendizaje y es una experiencia muy buena para después cuando se sacan el permiso de conducir. Entonces me he encontrado personas que tienen miedo a conducir, ya digo, porque no habían practicado suficientemente en este tipo de vías, y me he encontrado personas que tenían miedo a conducir porque justamente en este tipo de vías es donde aparece más fácilmente un ataque de ansiedad o de pánico. Y esto es algo, es un descubrimiento que fue gracias a las personas que tienen miedo a conducir. O sea, porque habían varias personas que coincidían en que habían sufrido un ataque de pánico o ansiedad por una autopista, por una autovía, y a partir de ahí pues ya se había repetido este ataque de ansiedad o de pánico, les habían cogido miedo, habían ido dejando de conducir por este tipo de vías. El miedo va ganando terreno y al final se puede extender, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de vías? Que son las vías más monótonas, más aburridas. De hecho, uno de los peligros es la distracción, o sea, ¿dónde es más fácil distraerme? En una vía monótona, aburrida, conocida, entonces mi nivel de atención baja y es más fácil que si yo tengo una situación de estrés detrás, por el trabajo, por la familia, un estrés acumulado, es muy fácil que aparezca cuando estoy conduciendo por una autopista, autovía, porque ahí es donde mi cuerpo se revela de alguna manera y aparece ese ataque de pánico, de ansiedad. Después hay otras personas que les pasa pues, en vacaciones o cuando más tranquilos están, ¿vale? Pero esto tendría que ver con el estrés. En vías desconocidas, muchísima gente tiene miedo a conducir por vías que no conoce, ¿vale? Por vías que no conoce. Al final sería la gestión de la incertidumbre. Hay gente que tiene, personas que tienen miedo a conducir cuando van acompañadas y hay personas que tienen miedo a conducir cuando van solas, ¿no? Por eso os digo, el miedo es algo muy personal y al final la diferencia estará en la justificación, cómo esas personas justifican, ¿no? Pues a mí me da miedo conducir cuando voy acompañada de mis hijos o de otras personas porque me siento juzgada o porque me corrigen. De mis hijos, ya digo, es muy generalizado también una madre cuando es madre, ese sentido de responsabilidad que puede aparecer en miedo a conducir, ¿vale? En cambio, otra persona os dirá, pues a mí me da miedo cuando voy solo, cuando voy sola. Prefiero ir acompañada, prefiero que en el vehículo haya más personas porque me distraen, porque me siento arropada, apoyada, etcétera. O sea que al final las situaciones que me den miedo o no van a estar determinadas por el significado que yo le estoy dando a esa situación, por cómo yo explico de peligroso que puede ser esa situación. Causas. Voy rápido, que no quiero quedarme sin tiempo. Deficiente aprendizaje. O sea, a veces o porque no conectamos con la persona o porque la persona quiere practicar lo mínimo y ya está, pues realmente hay situaciones en que la persona no ha practicado todo lo que necesitaría, por lo que sea, pues saca el registro y después se va a encontrar con una serie de situaciones que no sabe cómo afrontar. Haber sufrido o presenciado un accidente, por supuesto, ¿no? Esta es de las principales causas de sufrir amaxofobia, la que más se entiende, la que más se comprende, la que las personas más conocen. Personalidad perfeccionista, ¿vale? Muchas personas tienen una personalidad perfeccionista que no se permiten el error. Entonces, en un proceso de aprendizaje, inevitablemente hay errores. O sea, yo no puedo cambiar de marcha sin equivocarme. Yo los primeros días, pues, frenaré más, frenaré menos, me equivocaré, no veré una señal. O sea, todo es parte del aprendizaje. Entonces, hay personas que no se permiten el error, que lo quieren hacer perfecto desde un principio, la conducción perfecta, y a veces le digo, es que no lo hago ni yo, seguramente, yo me esfuerzo en hacerlo lo mejor posible, pero la conducción perfecta es muy difícil.
Trastornos de ansiedad o depresión, ya digo muchas veces, y con esta situación de pandemia se ha acentuado. Yo me estoy encontrando muchas personas que después del tiempo que estuvimos confinados y después de esta situación, que si les ha tocado más o menos, si han tenido algún familiar afectado, si han perdido el trabajo, bueno, hay muchos trastornos de ansiedad o depresión que están afectando a la conducción o que conducían ya sin problemas y de pronto sí que ha habido aquí un retroceso, porque claro, aquí en España, por ejemplo, durante 3 meses prácticamente no salimos de casa. Es más, yo después de los 3 meses cogí el coche y me sentía muy extraña. Aparte las calles vacías, ¿sabes? Una sensación de tristeza que realmente, pues, bueno, se veía en mi conducción también. O sea, yo misma me sentí muy extraña, ¿no? En esa época. Una baja de autoestima. La baja autoestima puede ser, pues, que yo ya de por sí tenga una baja autoestima, ya me haya sentido criticada por personas del entorno, o puede ser que el miedo a conducir también influya en esta autoestima. O sea, hay personas que no tienen ningún problema de autoestima, que son muy seguras de sí mismas en el trabajo y actúan con determinación, y en cambio no, el miedo a conducir les merma la autoestima. Disminución de capacidades físicas, esto ocurre muchas veces con la edad. Haber sufrido una enfermedad, esto también son con las personas que he ido tratando, he ido trabajando, que algunas de estas personas coincidían que habían tenido una enfermedad, esa enfermedad había bajado el sistema inmunológico y se habían sentido, supongo, vulnerables, débiles, y esto después les había afectado en la conducción. O sea, habían desarrollado el miedo a conducir después de haber sufrido una enfermedad en la que se habían sentido muy vulnerables. Miedo percibido es personas que ya de pequeños han percibido que a sus padres o a sus tíos o a personas importantes y referentes de su entorno no les gustaba conducir. Es que a mi padre no le gustaba conducir. Es que mi madre pasaba mucho miedo. Entonces, la información que han tenido estas personas, pues es que la conducción era desagradable, era peligrosa, lo hacían por obligación, y esa es la información que han recibido a lo largo de los años, que claro, de 0 a 7 años es cuando una persona absorbe toda esta información, todas estas creencias, todos estos aprendizajes. Después llegan a la mayoría de edad y sin saber por qué no les gusta conducir, ¿vale? Entonces, bueno, hay una parte que aquí yo creo que con los que seamos padres o madres, que es muy importante, que puede ser que yo tenga un cierto miedo, pero es muy importante el que seas consciente que ese miedo lo van a percibir tus hijos. O sea, que somos su ejemplo, ¿no? Y que ellos están viendo cómo nosotros reaccionamos, cómo somos de conductores, ¿no? Personalidad creativa. O sea, esto dirías, ostras, pero una persona creativa normalmente es una persona alegre, una persona con muchos recursos, sí, y con mucha imaginación, que si lo enfoca en todos los peligros que puede tener la conducción, pues todo esto puede llevar en que desarrolle miedo a conducir. Consecuencias del miedo a conducir. Al fin y al cabo van a ser consecuencias sociales, laborales y emocionales, ¿vale? O sea, dependencia de horarios, de personas, pérdida de oportunidades laborales. O sea, yo he llegado a estar con personas que me decían que preferían dejar el trabajo que no tener que conducir. O sea, más que dejar el trabajo, que les habían ofrecido un puesto superior, que siempre habían soñado, que siempre querían, que, ostras, que era, pues, bueno, un hito en sus vidas, y estaban pensando en renunciar por no conducir. O sea, me acuerdo de una chica que me decía que eran 10 minutos. 10 minutos, no había otra manera no había transporte público, era como un lugar apartado, 10 minutos. Y por no conducir esos 10 minutos, estaba a punto de renunciar a ese puesto de trabajo. Disminuye la autoestima y la confianza, sentimientos de frustración,
y discusiones muchas veces en la familia, en el trabajo, ¿no? En la familia, pues, porque siempre te tengo que llevar, porque no conduces, porque no te animas. A veces, ya digo, no tiene por qué ser mensajes negativos, sino que a lo mejor pues mi pareja me quiere animar, me quiere acompañar, me quiere... bueno, y al final acaba en discusión, ¿no? Y en el trabajo me he encontrado muchas veces pues con compañeros de trabajo, porque siempre tengo que conducir yo y tú no, y pues si tú también tienes carnet, etcétera. Bueno, esto ya depende con las personas que me encuentre. Bueno, y como os decía al principio, ¿no? Para mí las emociones juegan un papel fundamental en la realización de una conducción segura, fluida, positiva, ¿no? Lo que os decía de que si yo, para mí el vehículo es un amplificador de emociones. Si yo un día tengo un mal día y estoy enfadada, ese día no voy a facilitar el paso a nadie, ¿no? Me va a sentar mal todo. Me voy a fijar en cualquier conducta, cualquier infracción del otro conductor, ¿no? Si yo un día estoy preocupada, estoy triste, voy a estar decaída, mi atención no va a estar en la conducción, voy a estar apagada, ¿no? En cambio, si un día estoy contenta y alegre, y no tengo prisas, voy con tiempo, estoy súper feliz, ese día voy a facilitar el paso a todo el mundo. Si alguien me pita, me va a dar igual. Bueno, no sé si me estoy explicando bien en este sentido, ¿no? Pero para mí el vehículo es un amplificador de la emoción y por eso pienso que es muy importante, no solo en el miedo a conducir, sino muy importante ser consciente de qué emoción estoy sintiendo yo en ese momento y que esta emoción, si es negativa, si es desagradable, no influya en la conducción, que al fin y al cabo estoy compartiendo el espacio con muchos otros usuarios. ¿Y qué es una emoción? ¿No? La definición de una emoción es pues, la reacción neurofisiológica de nuestro cuerpo ante un estímulo. Y todas las emociones, como vamos a ver ahora, son útiles. Útiles. Ya veremos que algunas más, algunas menos, pero todas son necesarias, ¿no? Todas las emociones son útiles y necesarias, me lo sabía de memoria, tienen una función que cuando es adaptativa permite que la persona responda a un comportamiento adecuado ante una situación concreta. Incluso las desagradables, ¿eh? Ahora vamos a revisar las emociones primarias, las básicas, incluso las desagradables son necesarias, son útiles siempre y cuando sean adaptativas. Y tienen funciones adaptativas, sociales y motivacionales. Muy bien. Aquí tenéis las 6 emociones básicas en las que la mayoría de personas coinciden, de científicos y de estudiosos de las emociones, perdón, coinciden, ¿vale? Todo en diferentes países, en diferentes culturas, se expresan, al menos facialmente, de la misma manera, ¿vale? Si estuviéramos en clase ahora os preguntaría, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la tristeza? ¿Cuál es...? Pero bueno, os la voy diciendo. Yo creo que hay 2 que se pueden confundir, esas de aquí, ¿vale? Pero la primera es el enfado. Esta sería el miedo, ¿vale? Ya digo, se puede confundir con esta que va a ser la sorpresa, ¿eh? Pero tienen como una similitud. Miedo, asco o repugnancia, sorpresa, alegría y tristeza. Si os fijáis, de las 6 emociones básicas que tenemos, ¿cuántas hay positivas y cuántas hay negativas? ¿Cuántas hay agradables y cuántas hay desagradables? Quiero hacer una aclaración aquí también porque también suele haber confusión. Cuando hablo de positivas o negativas, no son buenas o malas, ¿vale? Positivo significa presencia de bienestar, negativo significa pues que no hay presencia de ese bienestar, ¿no? Ser positivo en COVID hoy en día no es bueno. O sea que, sobre todo, no confundir, porque aquí siempre hay mucho debate también entre las emociones no son positivas o negativas. Sí, es como una polaridad. Las emociones hay emociones positivas que tienen presencia de bienestar y hay emociones negativas. Lo que sí que es verdad
es que no hay emociones buenas y malas. Todas son buenas, todas son útiles, todas me están avisando de algo. De hecho, siempre hay la similitud entre que una emoción es como una luz en el tablero que me está avisando que me falta aceite, que me falta gasolina, que llevo una presión baja en el neumático. Uy. Pues bueno, una emoción me está avisando de algo, tiene un mensaje detrás. Y aquí las tenéis, ¿vale? La alegría, ¿vale? La alegría, lo que su intención positiva, o sea, todas las emociones tienen una intención positiva. La intención positiva cuando yo siento alegría es repetir ese comportamiento, esa situación, lo que sea que me está proporcionando esa alegría, ¿no? Y compartir con los demás y repetir, ya digo, esa situación que me reporta alegría. La sorpresa es la emoción más corta que hay. La sorpresa me avisa de que hay un estímulo nuevo, de que algo pasa aquí. Capta la atención, ¿vale? La ira nos ayuda a poner límites. Entonces, que yo me sienta enfadado o enfadada en un momento dado en la conducción puede ser positivo, ¿vale? Porque voy a sentir ira cuando perciba que alguien ha invadido mi espacio o que alguien ha atravesado un límite. O sea, pues yo tenía preferencia porque ese conductor no ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Y me enfado. ¿Qué es lo que puede ser desadaptativo? Aquí, mi reacción, ¿vale? Mi reacción aquí podría, o sea, no está mal que yo me enfade si un conductor no me ha cedido el paso, no pasa nada, es una reacción, es una emoción, ¿vale? Lo adaptativo será reaccionar de la mejor manera, o sea, no porque yo me enfade crear una situación de peligro. El asco, pues antiguamente su intención positiva era rechazar una situación de alimento personal, etcétera, pues no un alimento en mal estado, una persona que estaba enferma, ya digo, 150.000 años atrás, pues el asco me permitía mantener la distancia con esa persona, ¿no? O con ese alimento en mal estado para yo no enfermarme. Hoy en día el asco cada vez está más cerca de la ira, ¿no? Ya no es tan un asco a un alimento o a una enfermedad, sino que a veces se utiliza más como algo personal, ¿no? Si tú dices esta persona me da asco, normalmente ya digo, es repulsión o me repele, ¿no? La tristeza me permite reflexionar, me permite despedirnos, ¿no? O sea, la tristeza, la intención positiva es darme cuenta de lo que valoro, porque no lo quiero perder, y cuidar todo aquello que valoro. ¿El miedo para qué? Ahora os pondré un vídeo. Y después, como emociones secundarias, culpa, vergüenza, envidia, ¿vale? Aquí, ¿qué tiene que ver todo esto con la conducción? Porque aunque muchas veces la persona que viene a dar clases o la persona que nosotros sabemos que tiene miedo a conducir, se enfoca pues todo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Vale, ¿tienes miedo y qué más? ¿Vale? ¿Qué emociones hay detrás del miedo a conducir? Porque muchas veces ese miedo a conducir va a ir acompañado de tristeza, de enfado, incluso, asco no sabría qué deciros, ¿no? Pero mucha frustración, dolor, ¿vale? Desilusión, desmotivación. Entonces, mientras más pueda esclarecer qué está sintiendo esa persona, el solo hecho de tomar conciencia ya le puede ayudar a avanzar, a enfrentar ese miedo a conducir, ¿vale? Porque si yo tengo miedo a conducir, pero a la vez estoy sintiendo tristeza porque no puedo llevar mis hijos al colegio, estoy sintiendo frustración porque tengo una baja autoestima, estoy sintiendo enfado conmigo misma o con alguien del entorno porque no me ayuda, pues ¿cómo puedo gestionar yo cada una de esas emociones por separado? Porque todo ello también me va a ayudar en el miedo a conducir, ¿no? Como os decía muchas veces, el miedo a conducir es la consecuencia de cómo estoy gestionando otras áreas de mi vida y, por lo tanto, qué estoy sintiendo. Además, también va a ser importante a la hora de afrontar el miedo a conducir. O sea, una persona que quiera afrontar el miedo a conducir y lo haga triste, enfadada, frustrada, son emociones que no acompañan al aprendizaje. En cambio, cuando una persona cambia, transforma o se enfoca en lo positivo que va a ser conducir sin miedo, esto le va a otorgar
pues motivación, le va a otorgar el que quiera seguir con el proceso, ¿no? Y por eso es muy importante nuestro apoyo incondicional como formadores, como instructores, como ese refuerzo externo que a lo mejor no ha tenido en su entorno y que entienda que perder el miedo a conducir es un proceso. Ojalá hubiera una varita mágica que con una pastillita, que con una sesión de cualquier terapia, etcétera, pero no es así generalmente. O sea, en cada sesión muchas veces la persona descubre qué le está bloqueando, qué le está frenando, ¿no? Pero después hay que llevarlo al día a día. Y ese día a día está en su casa, está con su familia, está con su trabajo. Entonces, que esa persona entienda que es un proceso y que nosotros estamos a su lado apoyándola, bueno, yo creo que es medio tratamiento de alguna manera o media vida para esa persona. Y culpa y vergüenza ya serían emociones secundarias porque bueno, pues son emociones sociales, son aprendidas, no son innatas como las primarias. Entonces, la culpa, la intención positiva sería no hacer daño, ¿no? O sea, yo no quiero... no quiero, o sea, me siento culpable, me sentiría culpable si hiciera daño a alguien, que muchas veces ni siquiera he hecho daño a ese alguien y ya me estoy sintiendo culpable. O me siento culpable porque he traicionado un valor, ¿vale? O sea, las personas nos regimos por los valores y esos valores, pues a lo mejor un valor puede ser el trabajo, otro valor puede ser la familia, otro valor puede ser la libertad. Entonces, si yo siento miedo, estoy traicionando ese valor de libertad, estoy traicionando ese valor de familia porque no me puedo desenvolver como yo quisiera y me hace sentir culpable. Y vergüenza, pues muchas veces está, bueno, la intención positiva, ¿no? Es ser parte de la tribu, del grupo, pero claro, ¿quién determina que yo por tener miedo a conducir tenga que sentir vergüenza? Y ya os digo que hay muchas personas que sienten vergüenza de decir que tienen miedo a conducir o de decir que tienen que venir a la autoescuela o de decir que lo pasan realmente mal en la conducción. Sienten vergüenza. Entonces, ¿qué entorno, qué he aprendido yo en el entorno que me hace sentir vergüenza y creo que por tener ese miedo a conducir pueda ser rechazado o rechazada, ¿no? Entonces, aquí sería también importante que esa persona, junto con nuestra ayuda, viera que esa vergüenza pues no está soportada por una base sólida, o sea, que nadie la va a rechazar, la va a dejar fuera del grupo, de la tribu, por tener miedo a conducir. A ver... Ay, bueno, aquí hay un vídeo, perdón. Si no se ve, os pasaré también en el... Ah, ya está. ¿Lo veis? Sí, sí se ve. Sin problema. Bien, bien.
Este era el para qué del miedo, ¿no? O sea, el miedo nos protege, nos previene, y por eso decía que es... Incluso hay personas que alguna vez me han dicho, es que yo no quiero sentir miedo, no quiero, digo, para mí un conductor sin miedo sería un conductor imprudente o, bueno, podría ser más peligroso. Entonces, sí que es verdad que a veces cambio la palabra miedo por respeto, ¿no? Tener un cierto grado de respeto en la conducción, más que la palabra miedo, pero ya digo, para mí un conductor sin miedo podría llegar a ser un conductor temerario. O sea, que entender la importancia del miedo. Los 3 componentes del miedo como emoción y de cualquier otra emoción de las que hemos visto hasta ahora. Pensamientos, síntomas y conducta. Ante una situación, a veces pensamos que ante una situación de manera automática aparece el miedo, aparece la alegría, aparece la ira. Y no es del todo de manera automática, sino que hay una interpretación de situación, una interpretación preconsciente de todos los aprendizajes a lo largo de nuestra vida, de toda la información que tenemos guardado en el inconsciente, en el subconsciente, y después hay una interpretación postconsciente, ¿no? Pues bueno, consciente ya de alguna manera, cuando yo me doy cuenta que me he asustado o que siento tristeza, y entonces quizás le doy una explicación a través de mis pensamientos y mi diálogo interior, que esto va a hacer que yo quite hierro de alguna manera a esa situación o que le añada más carbón, más fuego, más intensidad, ¿no? Entonces es muy importante entender que en esa interpretación la valoración previa, la valoración preconsciente tiene que ver un 95%. O sea, el 95% de esa valoración es inconsciente, de esa interpretación. Pensamientos automáticos. O sea, vamos pensando 1000 cosas al día y no somos conscientes de ello. Entonces, hay personas que les digo, bueno, y cuando te subes al vehículo, ¿qué piensas? O cuando piensas en conducir, ¿qué piensas? No, yo no pienso nada. Yo no pienso nada, pero en media hora te dicen 3 frases en plan, la glorieta horrible, el atasco mortal, o sea, y en un ratito te definen la conducción como lo peor de lo peor, ¿no? Pues son este tipo de pensamientos automáticos que tenemos ya incorporados como de serie, que los hemos repetido tantas veces que ya no nos damos ni cuenta. Las capacidades, los hábitos, las creencias que, como os decía antes, se desarrollan las más importantes de los 0 a los 7 años, de la información de nuestro entorno, de la educación y sobre todo de los referentes como padres y familiares. Entonces, ¿qué he percibido yo cuando era pequeño o pequeña sobre la conducción? Y aquí ya os decía, ¿no? Pues esta diferencia entre hombres y mujeres, pues que las mujeres desde siempre hemos recibido información quizás más relacionada con que, bueno, que conducir era más de hombres y demás, hace muchos años. Ahora ya todo se va igualando cada vez más, ¿no? Pero quizás aún queda creencias relacionadas con la conducción y a veces no solo con la conducción, sino creencias de que yo no voy a ser capaz, yo nunca voy a aprender a manejar, yo nunca, ¿vale? Pues ¿de dónde vienen todas estas creencias? Los valores son las guías de mi vida, con lo que os decía antes, ¿no? Pues la libertad, la familia, todos estos valores, si yo tomo conciencia, me pueden ayudar a afrontar el miedo a conducir. Yo uno de mis valores importantes es la familia. Entonces yo sé que, por ejemplo, mi trabajo tiene que estar acorde con la familia o que yo, aunque he dicho que me da igual, o sea, que conducir ni fu ni fa me da un poco igual, para mí es muy importante poder conducir y si está lloviendo llevar a mis hijos al colegio o irnos un fin de semana fuera, ¿no? Entonces, si mi objetivo de conducir sin miedo está alineado con estos valores, pues un valor puede ser el trabajo. Si mi objetivo de perder el miedo a conducir está alineado con el trabajo, todo esto me va a ayudar. La identidad, ¿no? Cómo me siento yo, cómo me valoro, o sea, quién soy yo. Y las emociones innatas y aprendidas, ¿vale? Que aquí pues estarían las emociones que hemos visto hace un momento.
consciente un 5%, o sea, en esa interpretación sobre la situación que determina una emoción, un 5% es consciente. Aquí ya sería razonamiento lógico, las decisiones que yo tomo, las acciones y hacia dónde dirijo la atención. ¿Hacia dónde dirige la atención? ¿Qué ocurre con el miedo? Que mi atención se va a ir al peligro, se va a enfocar a lo que me está generando ese miedo a conducir. Entonces, por eso es muy importante practicar técnicas que me permitan desarrollar el lóbulo frontal del cerebro para poder yo dirigir la atención con mayor facilidad, en el sentido de que si la emoción me secuestra, de alguna manera poder yo dirigir mi atención al entorno, no solo al peligro, sino a ver, pues no está pasando nada, ¿no? Y aquí a veces digo, si tú ves un vehículo en doble fila, ese es el obstáculo. Si yo me quedo mirando solo el obstáculo, si yo me quedo mirando solo ese vehículo en doble fila, al final me acabo parando detrás y eso no me permite ver más allá, no he tomado la decisión de lo que tengo que hacer antes, ¿no? En cambio, si yo veo el vehículo, veo ese obstáculo en doble fila y amplío mi mirada y mantengo una atención media y no tan selectiva al obstáculo al menos, sino más bien que dirijo la mirada hacia la vía de escape, a lo que sí que puedo hacer, pues voy a tomar decisiones mejores a la hora de esquivar ese obstáculo. O sea, si me quedo solo enfocada en el obstáculo, de ahí no salgo. En cambio, si dirijo mi atención, si amplío la mirada, voy a tomar decisiones más acordes con lo que quiero conseguir. Y eso también con el miedo a conducir. Y al final es que vemos el mundo tal y como somos, como sentimos, ¿no? Y esta imagen me gusta mucho de que si yo soy una persona que, como os decía antes, solo veo el obstáculo, solo me fijo en el obstáculo, solo me enfoco en el obstáculo, me va a ser mucho más difícil dirigir mi atención, dirigirme a mi mirada, pues en quién me puede ayudar o cómo puedo yo gestionar esto de otra manera. Pilar número 1. Voy a ir rápido que ya sé que llevamos una horita. Pilar número 1 sobre las emociones y sobre la emoción del miedo a conducir. Pensamientos irracionales, sobre todo catastrofistas, generalizaciones, de adivinación, ¿no? O sea, esto es lo peor del mundo. Bueno, el peor pensamiento irracional es voy a tener un accidente. Y de adivinación, los más potentes son los que están relacionados con los demás conductores. Seguro que está pensando que soy un inepto conduciendo, les estoy molestando, soy un obstáculo y al final están adivinando todo negativamente de cómo piensan los demás conductores sobre ellos. Anticipación, preocupación, nerviosismo, retentibilidad y lo que os decía, la atención selectiva. O sea, los pensamientos van a ir me voy a enfocar en el peligro, en el miedo, en la situación que me está generando malestar. Vale, ¿qué puedo hacer yo aquí como formador, como instructor? Debatir estos pensamientos. O sea, va a ser muy importante la comunicación, que le vayáis preguntando a esa persona, ¿qué piensas? ¿Cómo estás? Bueno, de hecho, después os diré como un orden de actuación, ¿no? Pero la comunicación va a ser muy importante, porque cuando esa persona, no sé, yo una vez un alumno me decía, iba a estacionar y dice, oh, es que el de atrás seguro que está diciendo que soy muy torpe. Digo, ¿ah, sí? Digo, ¿cómo lo sabes? Digo, como, ay, bueno, no lo sé. Digo, siempre les digo, si tenemos el poder de imaginar cosas feas, pues vamos a imaginar cosas bonitas. El de atrás estará diciendo, mira qué bien lo está haciendo, mira qué bien está maniobrando, mira que, no, si total, si no lo sabemos. O sea, pues si tenemos la capacidad de imaginar cosas horribles, vamos a imaginar cosas bonitas, sobre todo con el pensamiento. Entonces, uy, es que aquí esto no lo voy a saber hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros como instructores? Pues demostrarle, explicarle, acompañarle. Entonces, debatir con la acción
todos esos pensamientos que son irracionales. Uy, por aquí, por esta calle tan estrecha, no voy a caber, no voy a caber. Vale, pues vamos a hacerlo. Mira, reduce la velocidad, ves muy despacio, mira los espejos, ves poquito a poco, ves que sí que cabes. Entonces, ese pensamiento irracional de por aquí no voy a caber, tú le vas a acompañar en ver que sí que puede caber. Bueno, sería como una ayuda, o sea, debatir esos pensamientos irracionales. Y aunque no los debatamos, solo el hecho de que se dé cuenta, ¿no? Pues esto, ¿no? Cómo sabes lo que piensan los demás. Es que, bueno, incluso si tuvieran alguna razón de ser, ¿no? Es que el coche se me va a calar, ¿no? Aquí sería anticipación, sería, bueno, vale, puede que sí, puede que no. Si se te calara, ¿qué puedes hacer? ¿No? Y entonces siempre tener la mente y el enfoque en lo que pueda hacer la persona, ¿vale? En lo que pueda hacer, en la solución. Una persona que tiene miedo a conducir siempre va a estar en el obstáculo, en el camión en doble fila. Entonces nosotros le tenemos que hacer ver que hay otras opciones y que seguro que hay una manera en que lo pueda hacer mejor. Con nuestra ayuda, por supuesto. ¿Vale? Aquí sería pues una imagen que resume todo esto de pensamientos, ¿no? Que pensará de mí, he cometido un error, no lo voy a hacer nunca, no voy a ser capaz, soy lo peor, la conducción es horrible, ¿vale? Todo esto, si yo pienso que la conducción es horrible, ¿cómo va a ser mi experiencia conduciendo? Entonces, siempre que la persona se enfoque en los beneficios de conducir, no en conducir en sí, sino en los beneficios, dónde vas a poder ir, qué vas a poder hacer, cuánto tiempo vas a ganar, o sea, en los beneficios, en lo que le va a aportar el poder conducir sin miedo. Y demostrarle esto, ¿no? Que a veces nos preocupamos por mucho, sí que es verdad que hay un cierto peligro en la conducción, pero que por suerte al final los incidentes son a proporción, son los que menos, ¿vale? Y yo aquí también les hago una pequeña explicación sobre los accidentes de tráfico. O sea, yo siempre les hago una introducción, porque, bueno, como el peor de los miedos, lo más catastrófico es tener un accidente de tráfico, con las estadísticas de vuestro país, yo aquí lo hago con las estadísticas del país, accidentes anuales, ¿vale? Cuántos hay graves y sobre todo, los principales factores de riesgo, o sea, las principales causas. Aquí en España son distracción, velocidad, alcohol y consumo de otras sustancias y cansancio. Entonces, con datos objetivos, yo les explico cuáles son los principales factores de que una persona pueda sufrir un accidente de tráfico. Entonces, y les digo, tú puedes ir con una atención adecuada, sin mirar el teléfono, a ver, somos personas, no somos robots, ¿no? Pero tú puedes evitar una distracción por el teléfono móvil, porque vayas fumando, porque te gires a hablar con mil historias, sí. Tú puedes circular a una velocidad adecuada, si está lloviendo, si hay mucho tráfico, sí. Tú puedes evitar consumir alcohol o drogas, sí, por favor. Y bueno, lo de evitar conducir cansado ya se verá, ¿no? Ya se verá, pero en principio debería ser que sí, ¿no? De que si yo quiero conducir, pues voy a conducir con las mejores aptitudes físicas y psicológicas en ese momento. Entonces, si yo evito los principales factores de riesgo, estoy minimizando muchísimo la probabilidad de sufrir un accidente. Entonces, con datos objetivos hay la posibilidad de sufrir un accidente, por supuesto, tampoco lo quiero negar, ¿vale? Tampoco los voy a engañar en este sentido, pero la probabilidad es muy pequeña y si yo conduzco de una manera adecuada, esta probabilidad va a ser aún más pequeña. Entonces, solo con esta información ya normalmente cambian la percepción. Muy importante que se den cuenta de, yo aquí les llamo los mini-yos, ¿no? Estos pensamientos, estas voces críticas, porque a veces nos quejamos de que nos critican los demás o que no tenemos apoyo en el entorno, pero es que a veces somos nosotros mismos nuestros peores críticos. Es que lo he hecho fatal, es que no puede ser, es que otra vez, es que date cuenta, y aquí también nosotros como instructores, no te hables así. O sea, no te podrías hablar de otra manera. O sea, si tú te hablas así de mal, o sea, empecemos por nosotros.
Físicos, pilar número 2 de la emoción, los pilares físicos, ¿no? O sea, los síntomas físicos, sudoración, taquicardias, molestias, mareos, dolor de cabeza, temblores, tensión muscular. Entonces, con nosotros como instructores, yo soy la primera que me doy cuenta que la persona de al lado parece que deje de respirar, se le pone cara de póker totalmente. O sea, cuando tú miras así de reojillo y ves que esa persona se desencaja de alguna manera, no desencaja tampoco, sino es como unas facciones muy inexpresivas, ¿no? Porque está, bueno, en ese momento quizás está empezando a tener miedo, pánico, o está intentando concentrarse mucho en lo que tiene que hacer, y tú lo vas a ver y lo vas a notar. De hecho, los suspiros o los bostezos normalmente están relacionados con que no están respirando bien. Están aguantando la respiración o están respirando de manera superficial y rápido, y esto es lo que puede llegar a hacer que aparezca pues un ataque de ansiedad, de pánico o, ya digo, ese malestar. Tener en cuenta también que el síntoma que más miedo le dé a la persona va a ser sobre el que va a prestar más atención. Si yo tengo miedo a que me pueda dar un ataque al corazón, o he tenido alguna historia o conozco algún caso, me voy a fijar muchísimo que el corazón se me está acelerando. Y al fijarme muchísimo, se me va a acelerar más todavía. Si yo pienso que me puedo marear y puedo tener un accidente porque me puedo marear conduciendo, mi atención va a estar en todo lo que yo creo que me va a producir el mareo, en todas las sensaciones, ¿vale? Entonces es muy importante intentar distraer a esa persona. Yo muchas veces, no sé, es que ya ¿no? Levantan los brazos, se ponen tensos, o ya os digo, lo de la respiración, y a veces, de vez en cuando, les voy diciendo, baja los hombros, relaja, o les digo, ¿estás respirando? Y entonces, ¿no? En momentos de estos de tensión, yo con una sonrisa y súper amplia le digo, ¿estás respirando? Y entonces la persona ves como que se ríe, no le hace gracia porque ya sabe por dónde voy y relaja el cuerpo, ¿no? Y entonces distraerle de alguna manera de esa situación. ¿Qué puede hacer la persona por su parte? ¿No? Y aquí va con las técnicas. Mindfulness, hay un montón. Mindfulness es una técnica, ¿no? Es atención plena, dirigir la atención con intención, sin juicios y con compasión. O sea, que para mí esta frase ya lo resume todo. O sea, dirigir la atención con intención. O sea, en vez del camión en doble fila, yo dirijo la atención a la vía de escape, a la solución, a lo que puedo hacer. Sin juicio, ¿vale? Sin juicio, esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto está fatal, y con compasión, primero hacia mí, ¿no? Entonces, hay muchas meditaciones guiadas, hay muchos cursos de mindfulness, ya digo, hay muchos libros, está muy de moda, y la verdad es que es muy útil, incluso muchos otros psicólogos y terapeutas y demás lo están utilizando como acompañamiento, en el sentido de que bueno, es una filosofía de vida, pero que engloba lo que es la relajación de alguna manera. Más que relajación, la relajación es como algo secundario, ¿no? Pero la conexión cuerpo-mente, porque hay prácticas formales de meditaciones guiadas, pero también el no quedarnos en estos pensamientos rumiativos, repetitivos y negativos, ¿vale? O sea, no rechazar, sino que aparece un pensamiento y yo lo dejo pasar. Esto con la práctica cada vez cuesta menos, al principio cuesta más, y dirijo mi atención hacia lo que realmente quiero. A lo mejor estoy haciendo una práctica de respiración, un escáner corporal, etc. Esa sería una técnica. Después, ¿qué más puede ayudar? Pues la meditación, el deporte, relajación. Hay meditaciones también, encontraréis por YouTube, la relajación muscular de Jacobson. La relajación muscular de Jacobson, ya digo, esa persona, vosotros le podéis compartir este tipo de herramientas a nivel de pensamientos, debatir esos pensamientos y demostrarles que no son ciertos de manera objetiva. A nivel de síntomas físicos, aquí sí que ya sería importante que la persona durante la semana o haga algún tipo de deporte o practique la de meditación, mindfulness o la relajación muscular de Jacobson. La relajación muscular de Jacobson, ¿qué hace? Es una meditación que te hace pasar por diferentes
partes del cuerpo, te hace tensar y aliviar. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona, cuando esté en el coche y empieza a notar la tensión en las manos, en los brazos, en el cuello, o sea, cada persona dirige la atención a una parte de su cuerpo, como habrá practicado la relajación muscular de Jacobson, se dará cuenta antes y aprenderá a soltar, a aliviar. Porque si no es cuando se bajan del coche y se bajan con todo el cuerpo dolorido. ¿Vale? Y si en el coche, una técnica que funciona mucho y es muy fácil es simplemente la atención a la respiración o esta técnica que es respirar en 4. Inspirar en 4 segundos, aguantar la respiración 4 segundos, expirar en 4 segundos, aguantar 4 segundos, ¿vale? Y solo el hecho de que tenga que estar contando cuando inspira, cuando aguanta, cuando expira, cuando aguanta, todo esto le va a ayudar a distraer la atención del miedo y no de la conducción. Porque un miedo que hay es, bueno, ¿cómo voy a distraer o qué técnica de distracción puedo yo brindar a esta persona que no la distraiga conduciendo? Pues bueno, todas las técnicas que tengan que ver con la respiración normalmente son técnicas que anclan con la calma, con la tranquilidad, ¿vale? O sea, mi cerebro entiende que yo empiezo a estar tranquilo, empiezo a estar calmado y son técnicas que no me van a influir a la hora de estar conduciendo, ¿vale? No me van a distraer de la conducción. Pilar número 3, la conducta, el comportamiento. Al fin y al cabo, pues esa persona va a tener que conducir y entonces, porque ¿qué es lo habitual? Que evite conducir, que encuentre excusas, justificaciones o que lo haga pasándolo muy mal, ¿no? Entonces aquí nosotros como instructores podríamos hacerle, bueno, decirle que haga una lista de situaciones en las que tiene miedo a conducir, que las valore de menos a más y esa sería la escala, los niveles que tiene que afrontar esa persona, ¿vale? Entonces esto sí que os puede ayudar y tener en cuenta que va a tener que repetir muchas veces un nivel para pasar al siguiente. Bueno, muchas veces o hasta que el nivel de ansiedad o de malestar baje. Yo muchas veces antes de montarse en el coche les pregunto, vale, ¿cómo es tú? Más que el nivel de miedo, ¿no? ¿Cómo te sientes? O, ay, pues es una persona que dice, estoy muy nervioso, muy nerviosa o tengo malestar. Vale, ¿cuál es tu nivel de malestar? O del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de nerviosismo? Entonces, que esa persona se evalúe. Pues estoy en un 6, en un 5, en un 7. Y después, durante la clase, le podéis preguntar, ya veréis que seguramente habrá bajado, y al terminar de la clase también le podéis preguntar, ¿cuál es tu nivel de malestar ahora? Para que se den cuenta que muchas veces se suben con un nivel de nerviosismo muy alto, con un nivel de ansiedad un poco alto, pero que después durante la clase va bajando. Entonces es como la recompensa, ¿no? Es como cuando uno va al gimnasio. Da un poco de pereza ir al gimnasio, pero una vez que sales de la clase todo sudado, toda sudada y con las piernas temblorosas, dices, ¡ay, qué bien que he venido y lo he hecho! Bueno, eso dicen, ¿eh? Yo no voy mucho al gimnasio. Vale, y aquí como técnica de programación neurolingüística, ¿qué os puede ayudar? La postura del poder. O sea, esta postura la he hecho yo, postura del poder, postura de superhéroe. O sea, la postura del poder aumenta la testosterona, disminuye el cortisol, que sería la hormona del estrés, ¿vale? Entonces está demostrado que si tú haces durante 2-3 minutos la postura del poder, que es pues la de superhéroe, las piernas ancladas en el suelo, los brazos en jarra y la barbilla un poco subida, o sea, la emoción tiene una corporalidad, o sea, tiene un sentir en el cuerpo, que yo puedo expresar con el cuerpo, como antes hemos visto las facciones de las caras, ¿no? Cuando una persona sentía miedo, ira, etcétera, ¿vale? Pues la posición o la corporalidad me puede ayudar a que mi cerebro entienda que no siento miedo, sino que soy poderoso o poderosa, ¿vale? Y solo cambiando la postura, ya digo, no es algo súper milagroso, ya no digo que sea pues esa varita mágica, pero ayuda. Y os lo puedo decir que yo lo he hecho. Yo había una serie de formaciones, bueno, había una serie de cursos en los que me sentía al principio más insegura y los primeros 5 o 10 minutos lo pasaba muy mal.
Y pues yo en el baño, minutos antes de entrar, digo, venga, digo, por probar no perdemos nada. Y os puedo decir que entraba de manera diferente. Después, pues yo me pongo roja, sudo, yo tenía miedo a hablar en público, ahora no estaría aquí hablando con vosotros, aunque sea a través de la pantalla y demás, ¿no? Pero bueno, todo esto, pues al final me ha ayudado a mí también, ¿no? Y ya os digo que yo lo hacía y a veces a alguna persona le hago hacerlo antes de, bueno, ya les he explicado de qué se trata, ¿no? Me acuerdo una chica que me decía, la postura del botijo, que el botijo no sé si es para beber agua, digo, hombre, no digamos la postura del botijo que pierde un poco de significado, ¿no? Pero la postura del poder. Entonces, cuando alguien venga y se sienta muy nervioso, muy nerviosa, hablar con ellos. ¿Cómo te sientes del 1 al 10? ¿Sabes? A veces esos 5 o 10 minutos antes de realmente arrancar el vehículo y empezar a conducir, para esas personas van a ser muy valiosos. A veces pensamos que esa persona quiere aprovechar toda la hora, quiere conducir todo el rato y no. Incluso a media clase yo siempre les doy la confianza de decir si en algún momento quieres parar, quieres bajar, ¿vale? O sea, por eso os decía el acompañamiento incondicional, ¿no? De que vea que tiene la comunicación, que tiene refuerzo, que tiene apoyo, que hay, bueno, que hay feedback. Vale, y que vea pues esto, que es un proceso, que cada día avanza, que cada día aprende, ¿no? Y esta imagen me ayuda muchísimo también, ¿no? O sea, un poquito cada día y al final verás que si tú miras hacia atrás, incluso al final os compartiré una herramienta que les puede ayudar en esto, en ver lo que avanza en el proceso. Inteligencia emocional, de verdad, Virgilio, que me sabe muy mal, que voy muy rápido y que creo que me queda muy poquito ya, pero que me sabe mal extenderme del tiempo. No te apures, adelante. Que si alguien se tiene que Gracias. marchar, pues si se va a quedar grabado, yo después os pasaré la presentación. Vale. No te apures, adelante, no hay problema. Gracias, gracias. Pues bueno, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia emocional en estos procesos de perder el miedo a conducir? ¿Vale? Tenemos la inteligencia intrapersonal, que sería la que está pues, dentro de la persona, ¿no? Y la interpersonal, que sería la que se relaciona más con el entorno. Autoconciencia, ¿vale? Intrapersonal, autoconciencia, el darme cuenta de qué emoción estoy sintiendo, ¿vale? Y eso le podéis ir preguntando, o sea, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes? Bueno, que empiece a verbalizar qué emoción es la que siente, ¿no? Identificar, etiquetar, sería ponerle nombre. Aquí sí que es verdad que muchas veces igual no sé ponerle nombre, pues ¿dónde la siente? ¿Vale? Esto también sería muy de programación neurolingüística, el ponerle un lugar en el cuerpo. Porque muchas veces el miedo, pues está, o los nervios, ¿no? Está en la boca del estómago. En cambio, la confianza está en la parte superior. Ya digo, eso es muy personal, pero si esa persona no sabe ponerle nombre a esa emoción, no sabe describir o etiquetar cómo se siente, decirle dónde la siente en el cuerpo y cómo es esa emoción. Y si hay alguna emoción más, ¿no? Si aparte del miedo, ya digo, pues hay ira, hay enfado, hay tristeza, etcétera. Simplemente por verbalizar y por tomar conciencia. O sea, no puedo cambiar, no puedo transformar nada de lo que no tome conciencia. Una pregunta que puede ayudar, ¿no? ¿Quién o qué elige cómo conduzco cada día? Lo que os decía, ¿no? Si yo voy a conducir y tengo un mal día, ser consciente de que tengo un mal día y que eso no tendría por qué influir en mi conducción. Regulación emocional. La regulación se refiere a dirigir y aceptar, o sea, yo acepto que aparece la emoción, yo no puedo rechazar la emoción. La emoción ya, como os decía antes, ¿no? Tiene una parte preconsciente, aparece, lo que pasa que sí que puedo redirigir de alguna manera lo que hago yo con esa emoción, cuestionarla, ¿realmente quiero sentir esta emoción? ¿Es más útil sentir otra emoción? Y a ver cómo lo puedo hacer, ¿no? Que entonces aquí es cuando me pueden ayudar mindfulness, las técnicas de relajación, de meditación y bueno, y ser consciente de nuevo, ¿no? Me estoy sintiendo triste, ¿cómo me podría sentir de otra manera? Las emociones que van a ayudar a superar el miedo a conducir son la curiosidad, la ilusión, la alegría, la felicidad, ¿no? Pues, ¿qué te puede aportar felicidad para que tú afrontes esta situación conduciendo? O cómo puedes vivir la clase de hoy con curiosidad, ¿no? O en vez de estar pensando, me va a salir mal, lo voy a hacer muy mal, oye, ¿por qué no pensamos, a ver qué ocurre hoy, ¿no? Y sería esta emoción de curiosidad.
Innovación, probar cosas diferentes. O sea, yo os he compartido pues a lo mejor las técnicas, ya digo, meditación, deporte y tal, y después hay otras personas pues que quizás, ya digo, no estancarse solo en una opción. Si al final es, mientras más opciones, mientras más cosas pruebe, a la hora de superar el miedo a conducir, mejor. Incluso pues se pueden ayudar de la música, etc. Evitar que se desborden, y esto lo conseguiré, ya digo, si hay una práctica previa de alguna técnica de relajación, de meditación, ¿eh? Bueno, todo esto me va a ayudar. Pregunta, ¿cómo voy a reaccionar ante las situaciones que para mí son desagradables en el tráfico? O sea, el visualizar y el imaginarme situaciones que son desagradables me pueden ayudar a ponerme en situación. Y yo esto incluso lo hago con los alumnos cuando van al examen a conducir, aunque no tengas miedo a conducir, no, pero cuando van al examen a conducir les digo, imagina, visualiza que estás realizando el examen de conducción. ¿Qué obstáculos te puedes encontrar? ¿Cómo de nervioso te puedes poner? ¿Y qué harás? ¿No? Y entonces es como si fuera una experiencia previa. Automotivación. ¿Qué y cómo haré para mantener mi motivación en conseguir mi objetivo de conducir? Y por eso tener muy claro, incluso aquí, pues le podríais invitar a hacer otra lista. ¿Para qué quieres conducir sin miedo? Y el para qué tienen que ser cosas concretas. Para llevar a mis hijos al colegio, para visitar a mis padres en la ciudad de no sé qué, para ir a comprar a no sé dónde, para irme un fin de semana. O sea, esos para qué va a ser la motivación de esa persona, o sea, el beneficio final, que lo tengan muy presente. Esto es para qué sería la motivación interna, ¿vale? Esa motivación, a veces esperamos que la motivación llegue de fuera, pero también va a ayudar muchísimo tener la motivación interna, o sea, ¿para qué quiero yo conseguir esto? La motivación externa seremos nosotros, los cheerleaders. Empatía, ¿vale? Aquí ya estaríamos en la inteligencia interpersonal, del entorno, ¿vale? Entonces, aquí a mí me ha ayudado muchísimo en la conducción la empatía. Cuando un conductor va detrás y parece que me atusiga un poco, yo ya lo veo que tiene prisa, que me quiere adelantar cuando pueda y me siento presionada, ¿no? Pues bueno, en vez de enfadarme, pues pienso, tendrá prisa, llegará tarde, tendrá un buen día. O sea, y esto nosotros como instructores, pues también podemos acompañar a estas personas en que a lo mejor pues alguien cometa una infracción o pues eso, nos sintamos presionados. Claro, si nosotros nos enfadamos, si nosotros increpamos a ese otro conductor, la persona que tengamos al lado, sobre todo si tiene miedo a conducir, se va como a reafirmar más en esa negatividad del entorno, de los demás conductores, ¿no? En cambio, sí, yo casi siempre hago así, no pasa nada, ¿sabes? Voy pidiendo perdón y demás. Bueno, perdón, aunque no. Y siempre les digo, ¿no? No siempre que nos pitan a nosotros, y no siempre que nos pitan a nosotros es con razón. Por eso, ¿no? A veces estamos en un atasco y pitan detrás, el tercer, el cuarto coche. No nos están pitando a nosotros y no están pitando con razones. Simplemente esa persona pues tiene un mal día, llega tarde, etcétera, y entonces, bueno, su manera de reaccionar es pitar, allá lo que haya delante, ¿no? O a veces nos encontramos ciclistas, ostras, soy un estorbo, no los puedo adelantar. Digo, tú no eres el estorbo son ellos, pobrecitos ciclistas, ¿no? En el sentido, tú no estás haciendo cola, estás haciendo cola ciclista, cuando podamos, tengamos espacio y visibilidad, lo adelantaremos con seguridad. Entonces, bueno, la empatía que ya surja de nosotros para que esa persona le quite también hierro a sentirse presionada o a sentirse juzgada por los demás conductores. Y habilidades sociales, pues sería, ¿no? Facilito un espacio de convivencia y respeto en el entorno de tráfico, ¿no? Pues ahora facilito yo el paso, cumplo las normas, pues voy a una velocidad adecuada. O sea, aquí nosotros podemos ser ese ejemplo de conducción adecuada que reafirme de alguna manera, pues que no todos los conductores van con prisas o van enfadados o nos van a increpar, ¿vale? Errores principales que podemos cometer como instructores, básico, la comunicación.
¿vale? O sea, yo me he encontrado personas que no querían volver a autoescuela porque el instructor les ha acompañado en una situación, por ejemplo, una persona que tiene miedo a conducir por la autopista autovía. Yo como instructora veo que esa persona conduce perfectamente, que técnicamente no tiene ningún problema y la meto en autopista autovía, ¿no? Tiene miedo a conducir autopista autovía, yo veo que conduce muy bien, que no es un peligro, lo meto en autopista autovía. Esa persona lo va a pasar muy mal. A lo mejor va a estar al borde de un ataque de ansiedad o de pánico. Y es cuando después se bajan y no vuelven más y no sabes por qué, porque tampoco te lo dicen, ¿no? Yo aquí siempre, si me he encontrado algún caso, siempre he dicho, habla con tu instructor, explícale lo que te pasa, explícale que lo pasaste muy mal o díselo en el momento, ¿vale? Entonces, desde la otra parte, desde la parte de instructor, preguntar siempre. ¿Quieres que vayamos? Porque a mí muchas veces me han dicho que no. O sea, llevamos varias prácticas o llevamos varias sesiones. ¿Quieres que probemos a entrar en autopista autovía? No, hoy no. Vale, cuando tú te sientas preparado, preparada, tal. Y a veces lo que vamos haciendo es acercándonos a la situación. O sea, la comunicación básica. No deis por hecho que esa persona se siente bien o hablarlo, preguntarle, pedirle permiso, ¿vale? Y siempre pues el espacio de comprensión de si necesitas parar, paramos. Y te bajas y damos un paseo y charlamos un rato. O sea, que tengan esa confianza. Porque a veces yo me he encontrado personas que han hecho prácticas con instructores que no estaban especializadas en el miedo a conducir, pero que les brindaban un apoyo y una confianza absoluta y esa persona ha perdido el miedo a conducir también. Minusvalorar, en el sentido de que nosotros tenemos que ser, ya digo, ¿no? un apoyo incondicional, unos cheerleaders de esa persona, tenemos que reforzar todo lo que haga bien. Lo que haga mal, ya ella misma o él mismo se lo van a recriminar constantemente. Entonces, vamos a darle importancia al más pequeño detalle, porque el solo hecho de que esa persona haya venido y esté con vosotros en el vehículo es, vamos, para darle un premio. Porque yo os puedo decir que personas de mi entorno, o sea, mamis del cole, una en especial, hay una mami del cole que me tiene aquí, que le he dicho, vente, que te acompaño, que no sé qué, y no viene. No viene porque no se atreve a dar el paso. Ella ya sabe que cuando ella quiera, yo estoy aquí, que la voy a ayudar lo mejor que pueda. Pero no se atreve a ni siquiera a dar el paso de decirme, Cristina, acompáñame o explícame, o etc. Incluso hemos hecho algunos cursos gratuitos sobre el miedo a conducir, ¿vale? Subvencionados, gratuitos, y no ha venido esa persona en concreto. Entonces, que esa persona venga, ya os digo, es para darle un premio porque es muy importante el paso que dan. Acabo, lo prometo. Plan de actuación. Normalizar. Muchas personas tienen miedo a conducir, no se tienen que sentir raros ni raras, etc. De hecho, cuando yo creé el grupo de Facebook, muchas veces ha sido como un bálsamo de decir, ostras, pensaba que solo me pasaba a mí. Y aquí me encuentro con más personas que sufren lo mismo que yo, que lo pasan igual de mal que yo, que no soy un bicho raro. O sea, normalizar la situación. Datos objetivos, lo que os decía de los accidentes de tráfico, con las estadísticas que tengáis en vuestro lugar. Acompañamiento incondicional, totalmente. Técnicas de regulación emocional, que esa persona durante la semana, y eso ya es responsabilidad de la persona, pues aprenda alguna técnica de regulación emocional, mindfulness, relajación, meditación, deporte, algo que le ayude con la conexión cuerpo y mente. Y el diario de a bordo. Vale, diario de a bordo. Cada vez que esa persona haga una clase con vosotros, ¿vale? Que ponga la fecha, la situación. Pues situación, el 19 de febrero del 2021 vamos a... Y esto, pues también os lo pasaré, incluso tengo como un pequeño cuadrante, ¿vale? Situación, la fecha, la situación. Pues vamos a aprender a estacionar. ¿Qué pensamientos surgen? Esto sería antes de la práctica. ¿Qué pensamientos, cuál es la situación? ¿Qué pensamientos surgen los días previos o momentos previos a esa práctica? ¿Y qué síntomas y en qué intensidad? Lo que os decía del 1 al 10, ¿qué síntomas siente la persona? ¿Vale? Eso es la práctica. Hacemos la práctica. ¿Qué ha pasado en realidad?
Bueno, pues ha ido mejor, ha ido peor, tal cual. Aquí muy importante nuestro refuerzo positivo de todo lo que haya hecho bien, porque esa persona no lo va a ver, ¿no? O sea, ¿qué ha salido bien? Y valorar lo que ha salido bien. ¿Qué no ha salido tan bien? A mí no me gusta poner que ha salido mal, sino que les digo, ¿qué no ha salido tan bien? Ay, pues se me ha calado. Ay, pues no he visto esta señal. Ay, pues tal, ¿vale? Y la pregunta más importante, ¿qué y cómo puedo mejorar? Porque normalmente lo que ocurre es que se quedan en que no ha salido bien. O sea, he hecho una hora de práctica, se me ha calado 2 veces el coche y me quedo ofuscada con que se me ha calado 2 veces al coche. Perdona, que hemos estado una hora dando vueltas, frenando, acelerando, circulando y demás. Y el mensaje importante o donde tú cortas la atención es que se te ha calado 2 veces. Bueno, pues bueno, eso lo ponemos ahí, ¿vale? Que no ha salido tan bien, se me ha calado 2 veces. Aquí que la lista sea muy grande, que ha salido bien, ya digo, ¿no? Reforzar todo lo positivo que haya hecho la persona, que no ha salido tan bien, pues algo concreto, qué y cómo puedo mejorar. Y en este qué y cómo puedo mejorar, acompañamos a esa persona a que de nuevo amplíe la vista a la solución, a lo que sí que puede hacer. Porque lo que no puede hacer es lo que le está frenando y es lo que tiene constantemente en mente. Y ya está. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí, estas casi 2 horas, ¿vale? Yo siempre me quedo con frases, imágenes y demás. Para mí una frase muy importante que me ayuda incluso a nivel personal es esta, ¿no? La vida o es una aventura atrevida o no es nada. Y siempre les digo que perder el miedo a conducir es una aventura. Y una aventura de Indiana Jones, ¿no? Con tesoros, con trampas, con obstáculos, con enemigos, a lo mejor. Y la imagen de abajo lo refuerza de alguna manera, ¿no? Yo cuando quiero perder el miedo a conducir digo, bueno, voy a ir afrontando diferentes situaciones, pero después me voy a encontrar una serie de obstáculos que no importa, de verdad, que son partes del camino y que si nos tienen a nosotros como acompañantes, van a aprender cómo sortear esos obstáculos en el camino. Así que muchísimas gracias por estar todo este tiempo conmigo. Muchísimas gracias, Cristina. Muy buena exposición, masterclass. Por aquí preguntaron, mencionaste un libro que estaba en catalán. Ay, sí. Preguntan que cómo se llama el libro. Vale. Programa de amaxofobia para formadores viarios y técnicos en seguridad vial. Ya digo, no, yo lo intenté buscar y no encontraba. Lo que sí que sé es que de Sebastián Sánchez y su hermano Jordi Sánchez, y creo que en la masterclass que yo vi con vosotros sobre el miedo a conducir lo mencionaban, tienen un libro de cómo enseñar a perder el miedo a conducir. Yo ese libro no lo tengo, la verdad, pero creo que debe ser muy similar a este, seguramente, porque en esta formación yo tuve a Sebastián Sánchez y a Josep Montaner. Entonces, seguramente que es si buscáis cómo enseñar a perder el miedo a conducir de Sebastián Sánchez y de Jordi Sánchez, seguramente os saldrá su libro, está en Amazon. Perfecto. Muy bien. No sé si quieran hacer alguna pregunta. Dejo de compartir pantalla y así os veo también. Y sí. Yo, sí, o sea, que me sabe mal por vosotros el tiempo, pero que yo no tengo ninguna prisa, ¿eh? Lo que vosotros... Te estamos desvelando, ¿cómo no? Pero mira... Pero vale la pena. Claro. Yo te quiero comentar algo. Cuando comentabas de la comunicación, de los errores, la comunicación, si tú vaya, es una experiencia así como personal, ¿no? Si tú les avisas que vas a ir a una autovía como nosotros le llamamos autopista, se ponen nerviosos, se ponen tensos desde antes. Y si de repente le dices, mira, ya estamos en la autovía, no pasó nada, está todo perfecto. O sea, es como que trasladar los momentos de tensión a antes sí. o a después, ¿no? O sea, como que son dos enfoques. Yo veo tu enfoque, pregúntale si quiere, y yo diría, no le avises. Llévalo sutilmente. Sí, exactamente. Depende Lo veo bien. Depende de quién sea, ¿no?
tienes que tener como un ojo clínico ahí, si la sorpresa le va a caer bien o no tan bien. Eso es, y si se conoce en la zona, para mí es importante. Sí que es verdad que si no se conoce en la zona, sutilmente, porque también me ha pasado, pues si ya estamos en la autopista. Como tú decías eso, que tú como instructora sabes que ya puede, ¿sí? Entonces dices, mira, ya estás aquí, no está pasando nada, estamos lográndolo, está todo tranquilo, es más, hasta más fácil aquí que afuera. Y así lo hemos hecho nosotros. Yo les digo al contrario, no les avises, dales la sorpresa, pero bueno, depende del alumno, ¿no? Vale. Depende de cada quien. Vale. Pues no sé aquí qué, yo no sé creo qué que sería importante eso, si se conoce la zona o no, porque sí que es verdad que normalmente los momentos previos a entrar a esa autopista autovía son los peores. Como bien dices, una vez que están en la autopista autovía, al final, como van acompañados y el hecho de que podáis hablar en algún momento, pues también es una distracción leve, pues sí que es verdad que puede ayudar. ¿Vale? Pero si esa persona conoce y ya ve que se acerca, entonces ahí sí que preguntarle. Pero sí, no está mal el, ya estamos aquí. Claro. Así es, así como que fue sin querer queriendo. Sí. Muy bien, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario para no robarles tiempo. Por aquí está Saúl de Guatemala, tenemos amigos de Argentina, amigos de Bolivia, de Panamá. Saúl, te veo ya con el micrófono abierto, adelante. Con ganas de hablar y felicitar a Cristina, muy excelente exposición. Todos esos conocimientos pues muy valiosos para el trabajo que hacemos todos los que estamos en este gremio de las autoescuelas. Y sí, cada una de esas cosas pues las vamos a poner en práctica en nuestro método de enseñanza, pues que va de lo fácil a lo que es un poquito más complejo. Yo no le digo de lo fácil a lo difícil, sino de lo que es más facilito a lo que va siendo cada vez un poquito más complejo, para que no se asusten nuestros alumnos. Hemos descubierto muchas veces que en las situaciones que les puede provocar mayor miedo, nosotros demostramos cómo se hace, aunque tengamos que hacerlo varias veces, para que de esa forma el alumno vea que sí es fácil, mostrarles que es fácil, para que cuando ya tenga que pasar por una autovía o una parte de la ciudad que sea un poco más compleja, pues el alumno sienta que sí de verdad era fácil, pero llevándolos pasito a pasito para que no sientan un golpe. Puede ocurrir si no tenemos ese tacto, ese cuidado como instructores o maestros. Gracias, Cristina, felicitaciones. Y gracias a Automex, como ya lo dije en el chat. Muchas gracias. Ya digo, yo he compartido diferentes herramientas, un poco rápido la verdad, y con que os quedéis con alguna de ellas, os ayude. Ya digo, son herramientas que por probarlas no se pierde nada y no van a crear ningún malestar a la persona, sino que habrá personas que resuenen más o menos, pero bueno, nada que os sirva una de todas las que hemos comentado, pues encantada de estar aquí con vosotros. Y al final también es una satisfacción para mí, ¿no? Porque yo siento que mi propósito es este, ¿no? O sea, yo me siento muy alineada con poder ayudar a las personas que tienen miedo a conducir y con el proceso de aprendizaje. Y de verdad que fue una profesión que para mí fue un poco por sorpresa, y estoy encantada y lo vivo, lo disfruto y el compartir y aprender también de vosotros, para mí bueno, me siento autorrealizada. Excelente, Cristina. Muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que todos los instructores vemos esto, incluso cuando son adolescentes los alumnos, un incremento de autoestima al final del curso cuando lo lograron, y tienen una gratitud hacia ti, hacia el instructor. Me ha tocado ir a dar algunas pláticas a algunas preparatorias y me llevo a 2 o 3 instructores, instructoras, y de repente vemos exalumnos y te ves cruzar
3 canchas de básquetbol gritando, ¡ah, mi instructora! Gritando, pero como si fuera un rockstar, ¿no? Entonces, sí, la verdad quedan muy agradecidas, se ve ese incremento en autoestima y es algo que no lo espera la gente. O sea, espera aprender a manejar, pero no espera salir con esa pose de superhéroe, ¿no? Esa pose de Cristiano Ronaldo. Pero bueno, te agradecemos muchísimo. La verdad es que fue muy bueno, fue un poquito más amplio de lo que esperamos, pero muy, muy, muy interesante. Hubo gente que se tuvo que retirar, entre ellos Emanuel, me pidió que te despidiera de él y que te agradeciera, ¿no? Pues la verdad es que todos muy contentos. Esperamos el material que nos comentabas, las ligas de estos estudios y el PDF para compartirlo. Este programa lo vamos a subir al canal de YouTube de Automex. Les podemos compartir el link y lo que es, pueden, si no tienen el link, busquen Asociación Automex YouTube y sale sin ningún problema. Entonces, muy bien, Cristina, pues te agradecemos, ya no te desvelamos más y estamos pendientes después para algún plan futuro. Encantada, muchísimas gracias, de verdad. Muy amable, muchísimas gracias. A título personal, Virgilio. Sí. Virgilio, nada más a título personal, muchísimas gracias. Virgilio, muchísimas gracias, Emanuel. De verdad es que Cristina es tremenda en cuestión de emociones. Y la verdad también, justo también con Ramiro Parsi, de verdad que haya hecho una conjunción en nosotros en acción y reacción para poder determinar cada una de estas emociones y poderles ayudar a nuestro alumnado. Y de verdad, como dice Virgilio, salen súper emocionados, casi somos unos superhéroes. A nosotros nos dicen que nos van a poner un nicho o nos van a poner precisamente así, algo súper padre, ¿no? Y esa es la motivación, esa es la empatía donde hay. Y cuando no hay esa empatía, cambiamos de instructor solamente en esos casos, en donde vemos precisamente las emociones conjugadas y ayudarles paso a paso. Como lo mencionabas también, Virgilio, el irlo, dependiendo de cada persona, enfrentarlos sin avisarles, que ese es nuestro 90%, y el 10% en donde, ¿sabes qué? Tú puedes. Vamos a entrar a vía, vamos a entrar a conflicto vial y que vean realizado eso. De verdad, muchas gracias, Cristina. En verdad, métanse precisamente a Facebook con ella, en Conduce tus emociones, tiene muchos tips muy padres. Un abrazote fraternal de México para España. Cristina, muchas gracias. Y pues bueno, ya lo viste, Saúl, que es una eminencia acá también, tremendo, de verdad, muchas gracias, hemos aprendido de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Virgilio. Un saludote. Gracias. No voy a dormir esta noche. Gracias a todos por acompañarnos y gracias en especial a ti, Cristina. Muy, muy valiosa tu intervención. Así que te agradecemos y estamos, te digo, pendientes para después hacer alguna otra, digamos, masterclass o algún curso o algo que podamos hacer en conjunto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Al contrario. Buenas noches. Buenas tardes. Saludos. No, hasta luego. Gracias por la invitación. Saludos. Nos vemos, Martín. Saludos, gracias. Martín, cuídate mucho. Rodrigo, hermano, un abrazo. Un abrazo, Virgilio. Un abrazo. Saludos. Saludos a todos. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor. Hasta la próxima. ¿Cómo no? Saludos.